Eliza nunca había podido explicar la razón exacta por la que aceptó ese trabajo. Quizás fue la desesperación. Quizás el miedo a no tener dónde dormir esa semana. Quizás la amarga sensación de que el mundo la había olvidado. O quizás simplemente porque cuando la vida te empuja a la desesperación, incluso una puerta desconocida parece una promesa. Estaba embarazada de 3 meses en Solon, no hay dinero. Sin familia, sin futuro. Y entonces, como si el destino tuviera prisa, apareció un anuncio breve. Directo, casi brutal. Necesita compañero en tarea en administrar medicamentos. A una persona mayor en alojamiento incluido en entrada inmediata en Eliza, no pensó. Ella corrió. Al llegar a esa casa, enorme y silenciosa, lejos de la ciudad, sintió algo que hacía mucho, que no sentía, a miedo a lo desconocido. No el miedo natural, sino ese miedo que cuenta historias enteras por sí solo, ese miedo que te advierte que algo anda mal, incluso antes de que suceda. Ella tocó el timbre. La puerta se abrió, y apareció el hombre de 85 años. A los ojos de Eliza, él era aterrador, no a través de la violencia, no por amenazas, pero había algo mucho más profundo, en la ausencia de vida en sus ojos. Había algo allí, oculto, atrapado, como si su alma se hubiera detenido en el tiempo. ¿Eres la curandera?, preguntó. Eliza asintió, casi sin voz. El hombre observó su vientre por un instante. Su mirada no era de juicio ni de lástima, sino de reconocimiento, como si viera algo que ella misma ocultaba. Pace, dijo lentamente, a esta casa no le gustan las corrientes de aire frío. La frase era demasiado extraña para ignorarla. Pero Eliza lo ignoró, porque yo necesitaba ignorarlo, porque el hambre, el agotamiento y el embarazo no me permitían lujos emocionales. Ella entró. La casa era demasiado grande, demasiado silenciosa, demasiado fría parecía. Vacía, no vacía de objetos, sino de gente vacía del pasado. O demasiado llena de él. Las paredes parecían vigilar. Los pasillos parecían respirar. Eliza percibió de inmediato la presencia de algo que no podía identificar. No era peligro, no era violencia, no era maldad. Fue peor. Era tristeza. Una inmensa tristeza. Una tristeza vivida. Me llamo Álvaro, dijo, llevándola a la sala. No recibo visitas, ni quiero, pero necesito a alguien. Paul Unrotter estaba sentado en un sillón grande y viejo frente a la ventana. A su lado, docenas de medicamentos estaban meticulosamente organizados, y sobre la mesa, una fotografía, enmarcada de una joven sosteniendo a un bebé recién nacido. Eliza se quedó mirando. Era imposible no quedarse mirando. Mi hija, dijo, antes de que ella pudiera preguntar, y mi nieto. Su tono, no fue de memoria. Fue doloroso. Seré directa, dijo Eliza, cobrando coraje de repente. ¿Qué quieres que haga exactamente? La miró como quien pesa su alma antes de hablar. Quiero que me impidas morir antes de tiempo, respondió de forma sencilla, brusca y devastadora. Su corazón se congeló. ¿Cómo? Esto. Tomé algunas malas decisiones, murmuró. Olvidé mi medicación. A veces elijo olvidarla, otras veces simplemente la dejo pasar. Mi cabeza ya no es lo que era. El dolor tampoco. Solo necesito que alguien me recuerde quién soy antes de que lo que queda de mí decida destruir al resto. Eliza simplemente estaba respirando. No soy enfermera, dijo. No necesito una enfermera, respondió. Necesito a alguien que no me deje rendirme. Eso es todo. Solo. Eso, como si eso no fuera suficiente. Eliza no sabía qué responder, pero sabía que no tenía elección. Y fue en ese pesado silencio que el anciano dijo, ¿llevas una vida? Sí, respondió Eliza sin apartar la mirada. Y yo llevo una muerte. La frase cayó entre los dos como una profecía. ¿Por qué me elegiste?, preguntó Eliza. ¿Por qué una mujer embarazada? Cerró los ojos en él, respiró profundamente, y cuando ella respondió, su voz sonó rota en 1000 pedazos, porque cuando entraste por la puerta, vi a mi hija.
Why la oportunidad que no tuve. La mano de Elisa tembló ligeramente. Ella no quería eso. No quería ser el recuerdo de nadie. No quería ser un espejo del dolor de otra persona. No soy tu hija, dijo. Abrió los ojos y por primera vez sonrió. Pero una sonrisa tan triste que parecía doler. Lo sean, y es por eso que estás aquí. Elisa tragó saliva con fuerza. No puedo reemplazar a nadie. No quiero un reemplazo, dijo. Quiero una reparación. La palabra hizo eco. Y por primera vez, Elisa se dio cuenta de que estaba entrando en una historia que no era suya, pero que estaba a punto de convertirse en suya. Te mostraré tu habitación, murmuró, levantándose con dificultad. Ella lo siguió por el pasillo. Cada paso era un ruido. Cada ruido sonaba como un recuerdo roto, y cada recuerdo parecía tocarla como si pidiera ayuda. Al final del pasillo, abrió una puerta. La habitación era sencilla, ordenada y absurdamente silenciosa. Dormirás aquí, dijo. Y cuando te llamen, por favor, ven. Pero antes de que él se diera la vuelta, preguntó, ¿tiene usted convulsiones? El anciano se detuvo, él no giró la cara, pero él respondió, tengo en crisis de arrepentimiento, lapsos de memoria en crisis de falta de motivación, crisis causadas por recordar demasiado, crisis de querer olvidar. Él respiró profundamente, y a veces, crisis que casi me matan. Elisa permaneció inmóvil. ¿Y quieres que detenga eso? Sí, respondió. Y a cambio, quiero evitar que enfrentes sola lo que mi hija. La frase le atravesó el pecho como un cuchillo, porque ese era su mayo, era dolor en la soledad. Continuó, ya perdí a una hija y a un nieto. No voy a perder a nadie más, ni a ti, ni a tu bebé. Elisa dio un paso atrás. El impacto emocional fue demasiado grande, demasiado pesado, demasiado real. No sé si puedo, murmuró. Puedes hacerlo, dijo, porque no estás salvando a un anciano. Te estás salvando a ti mismo. Ella no entendió de inmediato, pero esa frase permanecería con ella por mucho tiempo. En esa noche, Elisa se acostó en su nueva cama, escuchando el silencio de la casa, escuchando su propia respiración acelerada, escuchando al bebé moverse como respondiendo a la tensión. Y entonces, oyó el ruido. Su silla balanceo. Esto es todo un constante, entristen. Y ella oyó su voz bajo, casi rezando, casi llorando. Perdóname, hija mía. Lo siento, estoy intentándolo. Juro que lo estoy intentando. Elisa puso su mano sobre su vientre y dejó caer una lágrima, porque nunca había escuchado a nadie pedir perdón de una manera tan dolorosa. Y nunca oyó hablar de nadie que intentara ser bueno tan tarde en la vida. Pero aún así, lo intentó. Ella se quedó dormida allí, entre su dolor y el de ella, y la vida dentro del útero. Y en lo profundo de ese silencio antiguo, profundo y tan vivo, la verdadera historia apenas comenzaba. En los días siguientes, Elisa notó que el viejo Álvaro tenía una rutina tan rígida como frágil. Se despertaba temprano, muy temprano, como alguien acostumbrado a que lo despertara el dolor. Caminaba lentamente hacia la sala, siempre agarrándose a la pared con una mano. Se sentaba en el sillón frente a la ventana y se quedaba allí durante horas. A veces respiraba hondo, como si intentara contener el hundimiento del pecho. A veces murmuraba palabras que Elisa no entendía. A veces lloraba tan silenciosamente que toda la casa parecía llorar con él, y Elisa observaba todo en silencio, no por obligación, pero porque algo dentro de ella presentía que cada movimiento de aquel hombre tenía un significado que ella aún no comprendía. La primera mañana, mientras preparaba el té, vio al anciano intentando levantarse solo para buscar su medicina. Le temblaban tanto las manos que 2 frascos cayeron al suelo. Se arrodilló, desesperado, intentando recoger las pastillas esparcidas como si fueran pedazos de su propia vida. «Espera, yo lo traigo», dijo Elisa corriendo hacia él. «No», gritó con una fuerza que no correspondía a su frágil cuerpo. «Non por favor, no los toques. Necesito recordar lo que es hacer algo solo.
Elisa retrocedió asustada. El anciano respiró profundamente, intentando controlar el temblor, y, después de largos segundos, logró recoger las botellas. Cuando volvió a sentarse en el sillón, las lágrimas corrieron por su rostro. «Tengo miedo de despertar inútil», confesó. «Miedo de no ser más que mi pasado». Elisa tragó saliva con dificultad, porque entender eso era demasiado fácil. Ella misma se sentía an inútil una mujer. Joven sin familia, sin padre para su hijo, sin futuro. Una joven a quien el abandono había convertido en una sombra. «No eres inútil», dijo. «Solo estás tan cansado». «No», respondió. «Llevo 20 años cansado en esto de aquí». Alzó las manos temblorosas. «Es otra cosa. Es el cuerpo cobrando lo que el alma destruyó primero». Elisa no sabía qué responder, pero ella sabía que esa frase permanecería con ella por mucho tiempo. Las tardes eran aún más intensas. El anciano evitaba comer. Evitaba la conversación. Ann evitó moverse. Era como si viviera en una frontera invisible, entre rendirse y resistir. Una frontera que cambiaba cada hora. Y siempre era Elisa quien tenía que frenarlo. «¿Tu horario de medicación?», dijo, tocándole suavemente el hombro. A veces lo ignoraba. A veces ella lloraba. A veces, como al tercer día, decía, «¿Por qué haces eso?». «Porque acepté el trabajo», respondió ella. «No se trata de dinero», murmuró. «Lo haces porque tienes buen corazón. Y eso no me asusta». Polk, la gente de buen corazón siempre muere joven. En la vida de alguien, en Eliza, permaneció en silencio. «Mi hija era así», dijo, «tan buena que debería haberla protegido. Pero era demasiado hombre como para admitir que me necesitaba, Ann. Y ahora vivo aquí, Ann, intentando reconstruir algo que ya no existe». Ella respiró profundamente, sintiendo su dolor como si fuera el suyo propio. Esa misma tarde, mientras ella metía las pastillas en las cajas semanales, él se acercó sin hacer ruido. «¿Está todo bien?», preguntó ella. «No», respondió con brutal honestidad. «Pero, Ann, estás aquí. Esto es lo más parecido a un bien que he estado en 20 años». Él colocó su mano sobre el respaldo de su silla. No en un gesto amenazante, pero en un gesto de alguien que pide permiso para existir. «Cuando te miro», murmuró, «veo todo lo que he perdido. Pero al mismo tiempo, veo algo que aún puedo salvar». Elisa sintió que su cuerpo temblaba no por miedo, pero para profundidad, basado en la intensidad. Choke. Emocional. «No soy tu hija», repitió. «Lo sé», respondió, «y es precisamente por eso que puedo mirarte sin morir por dentro». En esa noche sucedió algo que cambiaría su relación. Eliza se despertó a las 2:17 a.m. con un golpe seco en el pasillo. Saltó de la cama. La puerta estaba entreabierta. Ella se fue. El anciano estaba tendido en el suelo, empararse en pálido, enjadeando por aire. «Señor Álvaro». Elisa corrió hacia él, con el corazón latiéndole con fuerza. La miró con pánico en sus ojos. «Yo, yo. Olvidé en la medicación». Ann murmuró con dificultad. «¿Te ayudaré? Estoy aquí, repetía Elisa desesperada. Ella lo ayudó a apoyarse contra la pared. Temblando junto con el anciano, se apretó el pecho, como si su corazón quisiera escapar. «No, no me dejes, Anir», susurró. La frase destrozó algo dentro de ella. «No me dejes ir», fue la súplica de alguien que ya se había rendido una vez y que intentaba, con sus últimas fuerzas, hacer las cosas de otra manera. Elisa corrió a la sala, agarró la caja de medicinas y regresó. Sus manos temblaban. «El suyo también. Ann, tómalo, por favor». «Tómalo», dijo ella, casi rogando. Tragó las pastillas con dificultad. La respiración era superficial, Ann, piel fría, pero después de unos minutos, su cuerpo finalmente comenzó a relajarse. Apoyó la cabeza contra la pared. «Exhausto. Me salvaste», dijo débilmente. «Si no estuvieras aquí, en Elisa», le tomó la mano. «No te dejaré morir». «¿Por qué?», preguntó, mirándola directamente a los ojos. «Ella dudo, pero». Él respondió, «Ann, porque sé lo que es quedarse solo
y morir. El silencio que siguió fue an inmenso profundo, en casi espiritual, pero no en sentido religioso. Un silencio que conecta dos almas rotas. Él le apretó la mano suavemente. Te prometo, murmuró, que lucharé un poco más por tu bebé. Y por ti, Anne Eliza sintió que su vientre se movía, como si el niño hubiera comprendido la promesa. Ella ayudó al anciano a levantarse y sentarse en el sillón. Le puso una manta encima a Anne y se quedó allí. Jonto, Él, el insomnio, durante horas, durmió con la cabeza inclinada hacia un lado, expirando suavemente como alguien que lucha por existir. Eliza lo estaba observando, y por primera vez en su vida, estaba cuidando a alguien que realmente la necesitaba. Cuando el sol empezó a salir, abrió lentamente los ojos. ¿Te quedaste aquí?, preguntó. Por supuesto, respondió ella. ¿Por qué?, insistió. Anella tocó su propio vientre. Porque mi hijo merece nacer en un mundo donde al menos una promesa se halla. Cumplido. El anciano cerró los ojos, y ella lloró. No por dolor, pero es un alivio, porque en ese momento se dio cuenta, ya no moría solo. Estaba viviendo con alguien, y, por primera vez, en 20 años, se sintió humano. Los días que siguieron a ese amanecer crítico, cambiaron por completo la relación entre Eliza y el viejo Álvaro. Desde entonces, él ya no era solo un anciano que necesitaba medicinas, ni ella solo una joven que necesitaba una habitación donde dormir. Había algo invisible entre ellos, algo entretejido por el dolor, el arrepentimiento, la vida, el recuerdo y un amor sin nombre. No era paternal, no era romántico, no era una obligación. Era humano, profundamente humano. Y la casa, que antes parecía exudar tristeza, ahora exudaba algo más. Ella respiraba compañía. Aún así, Álvaro estaba cada día más débil, no solo físicamente, pero emocionalmente. Era como si cada conversación con Eliza reabriera otra vieja herida, y al mismo tiempo, curara otro. Una mañana, mientras Eliza ordenaba la cocina, la llamó en voz tan baja que pareció desaparecer. Eliza, ¿podrías venir aquí un momento? Ella huyó asustada. Encontró al anciano sentado en el sillón, sosteniendo algo con ambas manos temblorosas. Un sobre. ¿Qué es eso?, preguntó ella, algo que debería haber leído hace 20 años, y nunca tuve el valor de hacerlo. Le entregó el sobre. Quiero que me lo leas. Eliza se sentó al lado del sillón. Había un peso indescriptible en ese sobre viejo, como si contuviera en él el último aliento de alguien. Ella lo abrió. La carta era femenina, delicado, triste. Ella era su hija. Bueno, sé que no te gustan las cartas, pero ya no tengo fuerzas para hablar. Solo quería que supieras que lo intenté. Intenté ser fuerte. Intenté ser adulta. Intenté ser madre. Pero fracasé. Eliza sintió que se le encogía el corazón. Ella continuó leyendo. Necesitaba. Papá necesitaba que alguien me dijera que no lo había arruinado todo. Necesitaba que me abrazaras cuando tenía más miedo, pero me diste la espalda. Álvaro cerró los ojos. Las lágrimas corrieron por su rostro, en silencio, y aún así, todavía te amo. Y todavía espero que un día aprendas a amar de una manera que no duela. En Eliza se detuvo. Su voz. La carta terminaba con una frase corta y devastadora. No repitas el error conmigo, sí. Alguna vez, la vida te da una segunda oportunidad. No lo pierdas. Cuando Eliza terminó de leer, el anciano lloraba como un niño, y Eliza lloró con ella. Sostuvo la carta contra su pecho. Maté a mi hija con mi silencio, susurró. Destruí a la única persona que me amaba sin pedir nada a cambio. No mataste a nadie, respondió Eliza, tomándole la mano. La vida es cruel con la gente sensible. Tu hija era sensible, y tú también. Él negó con la cabeza. Tenía miedo a admitir que la necesitaba tanto como ella me necesitaba a mí. A miedo a ser un padre imperfecto. Miedo a amar a la persona equivocada. Y ahora, miró a Eliza, la única oportunidad que tengo de hacer las cosas de otra manera es aquí. Eliza tragó saliva con fuerza.
No puedo ser tu hija, repitió. No quiero que lo sea, respondió rápidamente. No soportaría perder a nadie más, Anne, pero puedo ser lo que necesitas. ¿Y tú, Ne? ¿Puedes ser lo que no pude proteger en Elisa? Se tocó su propio vientre. Él tendrá amor, dijo Anne, aunque esté sola. Aunque nazca sin padre. El anciano sonrió. Una sonrisa frágil. Anne no nacerá sin padre. Ella se quedó congelada. ¿Cómo esto? El anciano respiró. Profundament. Como si revelara un secreto guardado durante mucho tiempo, Annelisa. Hablé con mi abogado ayer y dejé todo preparado. En casa, en las economías. El seguro, todo, será para ti y para el niño. Sus ojos se abrieron de par en par. No puedo. Anne, no puedo aceptar eso. Puedes, respondió Anne, y deberías, porque no es un regalo. Es una reparación. Es lo que debería haber hecho por mi hija Anne, y no lo hice. Elisa sintió que el mundo giraba. No se trataba de dinero, no se trataba de herencia. Se trataba de reconocimiento, sobre la pertenencia, sobre la primera vez en meses que alguien le dijo: Ante mereces una vida. Mejor Anne. Ella lloró con su corazón, con su alma, con sus huesos. No quiero que mueras, dijo sollozando. Él sonrió. Yo tampoco, pero quiero morir ligero. Y me estás dando esto. Los días siguientes fueron como despedidas silenciosas. Él habló más con ella. Solía contar historias de su juventud. Ella estaba hablando de su hija, del nieto Anne, de culpa. Ya la soledad en Elisa, a su vez, compartía sus miedos sobre ser madre, sobre estar solo en respecto al abandono, sobre el dolor de ser invisible. Era como si dos historias rotas se fueran uniendo poco a poco, hasta que una noche, durante una fuerte lluvia, algo cambió. Ella escuchó la silla mecerse an despacio. Entonces, detente. Elisa se puso de pie, con el corazón acelerado. Señor Álvaro. Nada. Ella corrió hacia la habitación. El anciano estaba sentado en el sillón, ojos cerrados, respiración débil, piel pálida. Ella se arrodilló frente a él. Por favor. Ahora no, por favor. Abrió los ojos lentamente. Me quedé tanto tiempo como pude, susurró. Toma tu medicina, dijo desesperada. Él negó con la cabeza. Hoy no sirve de nada a mi corazón, está cansado. Ella trató de sostener sus manos, pero él retrocedió, lentamente. No llores, murmuró. No quiero que me recuerden así. No quiero perderte, dijo con la voz quebrada. Él sonrió. No funcionará, porque dejo todo de mi.c contigo. Elisa lloró aún más. Anne, he hecho mi testamento, continuó, y te dejé una carta para que la leas, cuando me haya ido. Pero solo cuando esté lista. Ella negó con la cabeza. No estaré listo, ve, dijo, porque la vida nos obliga. Levantó la mano, con tremendo esfuerzo, y le tocó el vientre. Cuídalo, viva, para mí, para ti, y por todo lo que no pude salvar. Ella colocó su mano sobre la de él. Anne, salvaste algo, dijo. Me salvaste a mí. Anne cerró los ojos. Guay. Él sonrió, la sonrisa más dulce que jamás había visto. Entonces, puedo irme en paz. Y así fue. Sin dolor. Anne, no gritar. No hay necesidad de desesperarse. Anne simplemente fue. El viejo Álvaro se quedó allí, con la mano sobre su vientre, como si se aferrara a la vida que nunca logró proteger. Elisa lloró durante horas y días. Pero él no huyó. Él no abandonó la casa. Él se quedó limpiado. Él lo organizó. Respiró en ese lugar como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Y luego abrió la carta que había dejado. Mi querida Elisa, sí. ¿Estás leyendo esto? Es porque por fin has encontrado fuerza. La fuerza que la vida ha intentado quitarte tantas veces. No sé si fui un buen hombre, pero sé que fuiste la mejor oportunidad que tuve. Me diste algo que no había tenido en 20 años en propósito. Eres todo lo que no pude proteger a ni tu hijo. Él es todo lo que siempre deseé haber visto crecer. Cuida de él incluso si el mundo intenta romperlo. Y si un día me pregunta quién era yo, digamos que lo intenté, digamos que fallé, pero
También decir que al final encontré la redención. En ti, en Elisa, apretó la carta contra su pecho y lloró. Pero esta vez no es una pérdida. De amor por gratitud, empezar de nuevo. Y así fue como una joven rota y un anciano roto se enseñaron mutuamente que a veces la vida no nos da familia. Ella organiza citas, encuentros que salvan vidas, encuentros sanadores, encuentros que transforman, en fin.